caso Alberto Fernández, obviamente que fue un golpe muy duro para el peronismo. No nos vamos a meter aquí en el caso, obviamente todo nuestro repudio a los hechos. Confirma un poco lo que decíamos de la gestión de Alberto Fernández y sobre todo en el final el fracaso de un gobierno que obviamente no colmó las expectativas de quienes lo votaron. Insisto, no nos vamos a meter en el caso particular. Pero mientras sucede esto, mientras todos los medios estamos metidos en esta cuestión, pasan y suceden obviamente un montón de cosas. Desempleo del 7,7% en los primeros meses de la gestión de Javier Milei, y eso como consecuencia es el resultante de un modelo económico que evidentemente no cierra por ningún lado. Después veremos las cuestiones financieras, económicas, el superávit medio dibujado del cual nosotros hablamos y ya dimos cuenta en varias oportunidades, pero lo que se ve, lo que se palpa en el bolsillo de la gente, que ese 4% es el leitmotiv que tiene La Libertad Avanza en torno a la inflación como gran logro, se termina cayendo a pedazos porque tenemos tarifas obviamente que suben casi mes a mes, tenemos transporte que le está golpeando en el bolsillo a los trabajadores y obviamente que por más que haya un aumento mínimo en el tema de los productos alimenticios, lo que sucede es que no hay aumentos salariales. Obviamente salvo ese sector que está registrado, que tiene sindicatos que pueden solicitar, que pueden exigir un aumento salarial acorde a su actividad. Pero esto no es lo que sucede en el grueso de la clase trabajadora, amén de los despidos de los cuales venimos hablando y de una situación donde el gobierno quiere licuar los ingresos. Lo hace con los jubilados, lo hace con los trabajadores no registrados y hasta lo hace con el propio Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que terminó laudando el gobierno por una cifra irrisoria. No llega a 300.000 pesos. Y ese me parece que es la foto que tiene hoy La Libertad Avanza, con salarios depreciados y con una inflación, insisto, que si bien lo puede tomar como un logro, la realidad es que no se ve en la calle y en el grueso de la gente. Mientras sucede esto, también tenemos otro resultante, que es el del juicio a Cristina Fernández de Kirchner. Un juicio en donde se está apuntando a los autores materiales, pero que no se habla de quiénes son los autores intelectuales o quiénes financiaron ese atentado. Ustedes tengan en cuenta que tenemos a Alberto Fernández casi en cadena nacional, haciendo un análisis y peritando casi a diario un expediente y hasta teléfonos, pero que en el otro caso, en el de Cristina, solo nos concentramos en tres impresentables que parece que son los autores de todo este atentado. Bueno, es un ejemplo muy claro de lo que sucede en la Argentina, porque esta foto de Alberto, de lo que pasa todos los días, y de Cristina, es el reino del revés. Señores, esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, estamos con Victorio Pirillo, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Municipales de Vicente López. ¿Cómo andamos, Victorio? Bien, ¿cómo anda, Diviase? ¿Cómo está? Bien, bueno, bien, pero siempre decimos lo mismo, bien, pero no nos acompaña el país. ¿Qué panorama que tenemos, ¿no? Y la verdad que es bastante drástico. La política nacional está llena de ciclotímicos teatrales, ¿vio? Con picos y depresiones emocionales que hacen que bailemos como se baila en la cubierta de un buque. Sí. Ahora, lo cierto es que hasta ahora se demuestra que ningún candidato es lo que dice ser y los que dicen que son no mandan. Entonces,
El país se encuentra, el gobierno se ha apoderado de un grupo, una élite, la más radicalizada de la Argentina, cuyos intereses siempre ha tenido connivencia con todos los poderes y gobiernos de turno, pero ha descubierto en este momento o en esta etapa de la historia en que ellos ya no necesitan a terceros y pueden dirigir y Claro, gobernar ellos mismos. A claro. través de un tercero, que en este caso sería la figura presidencial de Milei. Ujú. Ahora, usted me dirá, pero ¿por qué nadie dice nada? ¿Por qué esta complicidad de los silencios, de los que también se llama o se autodefinen opositores? Claro. ¿Por qué se avanza tanto en el marco legislativo, conculcando derechos laborales, ajustando mucho más en la presión tributaria a los contribuyentes, perdiendo fuentes de empleo, 115.000 en lo que va del año? Bueno, es porque yo creo que todos han entendido, kirchneristas, peronistas, radicales, macristas, que este mascarón de proa que es Milei, les sirve también para llevar adelante sus fechorías. Entonces, cada uno está realizando su ajuste o el ajuste que le conviene, pero tiene una víctima a quien echarle la culpa, que es Milei. Se esconden detrás de Milei. Milei no es un chico inocente, se presta a este juego, pero este juego está siendo excesivamente dañino y letal para los intereses de la Argentina Sí. y principalmente para el pueblo que en él habita, ¿no? Porque yo no Ujú. veo, si ya estamos camino a superando un 60% de pobreza, quiere decir que no, en un tiempo no muy lejano va a ser un país de un 15% que esté medianamente bien y el resto extremadamente mal, como es el paisajismo que caracteriza Sí. a toda Latinoamérica. Ujú. ¿Por qué crees, Victorio, que se da este panorama? ¿Por ineficacia de los partidos políticos? ¿Porque la política se degradó? ¿Es un conjunto, un deterioro que venimos transitando en los últimos, no sé, 15, 20 años? Porque más allá de la diferencia ideológica que puede haber, hubo un momento en la Argentina, por lo menos en lo económico, estaba medianamente estabilizado. Después se empezó a romper todo y parece que inclusive el votante quiere que todo se rompa. No, el votante, primero, yo no le echo la culpa al votante porque si el votante vota otra cosa, Sí, hay un llamado de atención que quiere obvio, decir sí, que lo que había votado ya no le sirve más, entonces cambia y va en busca de algo nuevo. Yo califico este voto que se ha dado con Milei es un voto, digamos, para definirlo ideológicamente, es un voto anarquista. Es un mm, voto que salió a destruir una forma de hacer política, un modelo social que había llevado a la Argentina a cierto hartazgo y que en donde se habían impuesto realidades sí. que la gente desvirtuó con el voto. Pero perdóname, Victorio, Sin pensar lo que venía después, no analizó la gente al momento de votar qué es lo que venía detrás de mi ley. Eso mm, sería un problema hacia adelante, pero sí, quiero terminar la idea. Esto es un plan sistemático históricamente que viene de la década de los 60, es más, desde el claro, golpe que derroca a Perón. Esto claro, es, digamos, estamos viendo hoy lo que empezó hace más de 60 años. ¿Y qué molestaba a los países hegemónicos o los países poderosos? Molestaba el nacimiento de la industria claro, nacional, molestaba que hubiésemos hecho un pulqui, molestaba que tuviéramos nuestros propios astilleros, que hiciéramos barcos, aviones, el desarrollo económico, la ascendencia social de la clase trabajadora a un lugar de bienestar, no de claro, extrema pobreza. seguro. Entonces acá el objetivo fue destruir la industria y tratar de evitar que llegara, salvo la industria liviana, a tener industria Sí, pesada. sí, Entonces se profundizó en la década del 60, no fue casual
todos los golpes de Estado que hemos tenido. No fue casual la irrupción de la guerrilla en la Argentina, que sirvió de excusa para la acción, y esa acción sirvió de excusa para la reacción y la contrarreacción que terminó en un golpe drástico del 76, que comenzó ya más profundamente a destruir lo económico, lo productivo, e instalar la cultura de la timba financiera. Y así siguió en la época que nosotros peleamos entre todos para conseguir la democracia, pero lo cierto es que la democracia asentó mucho más y profundizó todo hasta el punto de llegar a este desastre que hoy vemos y que hoy palpamos, ¿no? Sí, a ver, yo quería hacer un punto con el tema elecciones, porque muchas veces nos quedamos con la foto final, con esa foto en donde en el balotaje se elige entre Massa o entre Milei. Pero previamente la gente tuvo una realidad de lo que se estaba viviendo, porque de hecho en las intendencias, en las gobernaciones, ratificaron muchos de los que siguen siendo, obviamente, los que son gobernadores. Me parece que la gente tuvo un equilibrio en lo que era gobernaciones, en lo que era la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahora sí rompió o terminó en forma disruptiva lo que vos planteás. Bueno, en el tema del voto al presidente, elijo otra cosa. Sí, a ver, la política es teatralidad, ¿no? Digamos que dentro de ese esquema político hubo intereses que se han cruzado y entonces crecieron las especulaciones. Como económicamente no había ya salida, al final era gane quien gane, muchos pensaron que era mejor que ganara quien ganó para que esta bomba de tiempo le explote a y no a ellos, todo se reconstruyera de nuevo y tuvieran oportunidad de rehacerse bajo ese falso concepto de la unidad nacional, en donde todos detrás de uno irían hacia una nueva refundación de la Argentina. Creo que hubo mezquindades dentro del peronismo, mucho más dentro del kirchnerismo. Yo soy peronista, yo no soy kirchnerista, pero fíjese que hay que pensar en cierta forma. El gobernador Kicillof su último mandato, no tiene reelección. Cristina Kirchner, para preservar su poder, no podía delegarlo, si bien lo delegaron en masa, en un momento determinado, que hizo bastante como para boicotear a Alberto Fernández y exterminar a Guzmán y a otros para hacerse del poder. Pero ¿qué pensó la dirigencia política? Que Milei en algún punto determinado sería un mal de 4 años, pero pensaron que con el poder que había acumulado Massa, con gran parte de la CGT que lo apoyaba, con gran parte del empresariado que lo apoyaba, con gran parte del mundo de las finanzas que lo apoyaba, y con su padrino, el senador Marcus Rubio y Rudolph Giuliani, bueno, él tenía un esquema de poder que garantizaba que Massa durara no solo un periodo, sino por ahí 3 o 4, como pasa en Santiago del Estero. Eso pensaron algunos. Entonces, a mí me encaja, es una idea, no quiere decir que sea verdad, pero a mí me encaja que en la primera vuelta se gana y después se pierde estrepitosamente en la segunda. O sea, que ya muchos no trabajaron o se conformaron con tener lo que el común de la gente llama sus kioscos privados, ¿no? Sí, porque tuvo Massa, que también hay que decirlo, tuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Sí, estuvo a 3 puntos de ganar la primera vuelta, pero eso no alcanzó. Y también fue víctima porque, dichos por ellos mismos, el financiamiento de Milei en gran parte lo generó Massa, y la estructura política, cuando se lo subestimaba a Milei, que estaba en 12 puntos, llámese senadores, aporte de diputados y concejales, también se lo aportó Massa. Bueno, hicimos un poquito de raconto de por qué, de cómo venimos y dónde estamos. A futuro, desde la dirigencia gremial, ahora sí apunto, y después quiero cerrar un poco con lo que está pasando en Vicente López, que me parece que como sindicato son un ejemplo para los trabajadores municipales. Pero lo dejamos para otro capítulo. Digo, ¿cómo está hoy la dirigencia gremial? En un punto yo converso con varios dirigentes, de hecho este ciclo se hace para eso, y lo que plantean también es, bueno, nosotros salimos a pelear, pero no vemos en el sector del peronismo el mismo acompañamiento para esto.
Nosotros nos movilizamos, ya hicimos lo que tuvimos que hacer. Después nos piden que participemos en las campañas electorales, pero no terminan convocándonos para ningún puesto. ¿Ves que hay una cuestión de parálisis del gremialismo? Porque también está en esta cosa especulativa, esperando a ver qué pasa. No, en principio, el peronismo se ha convertido en una cáscara vacía de contenido ideológico. Llámese porque lo conducen primordialmente gente que no era peronista, como Alberto Fernández. Entonces, ya partiendo de la base, de esa base, se pierde la identidad de un partido. En segunda instancia, el sindicalismo no tiene que esperar nada de la parte política, porque el sindicalismo tendría, yo lo he dicho en el seno de la CGT, tiene que aferrarse a propuestas, Claro. no a personas. Sí, sí. Y el hecho de haberse prestado a los juegos de la política hicieron que en enero, por intereses ajenos al interés sindical, se apresuraran en declarar un paro a los 40 días. Entonces, si usted tira toda la artillería a los 40 días, al año que le queda. Claro. Entonces, un gobierno que parecía tonto terminó siendo medianamente inteligente, porque cuando todos se burlaban que en enero caía, que en febrero caía, que en marzo caía, y que no podían votar ninguna ley, astutamente presenta 660 leyes, que si usted le pregunta al señor Milei qué dice la ley 490, no sabe, o si le pregunta qué dice la ley 365, tampoco lo sabe, sino que esto muestra que ha sido un juego perverso en donde de tantas leyes que se presentaron, a ellos le interesó un cúmulo de 15 o 20, que es la que han logrado ahora. Y con estas son las que avanzan. Y el sindicalismo ha perdido el eje, ha caído en esta trampa. Y entonces ahora ya no tiene el poder, porque en el inconsciente de la gente se siente una derrota, porque no se pudo evitar que derechos que fueron distinguidos en la humanidad, en la historia del mundo, y que no fueron la causante de la derrota de la industria nacional, sino que estas leyes mismas laborales que se derogan hoy hicieron grande a la Argentina, esa es la contradicción, hace que la dirigencia sindical hoy no le quede otra cosa que suplicar que no avancen más, porque no tiene respaldo social, no tiene respaldo de la base y no tiene poder de acción para tratar de evitar que lo que vemos se frustre. Yo no me quedo afuera, porque si soy parte de la dirigencia, yo también soy culpable y yo también soy responsable. Yo no me pongo desde otro lado a tirar piedras o decir que son todos malos los demás y yo he hecho todo bien. No, yo soy parte de un esquema y digo lo que históricamente decía Perón. Lo malo lo digo adentro, lo bueno lo digo afuera. Bien. Victorio, bueno, decía, análisis de lo que está pasando en Vicente López. Ustedes terminaron de cerrar una paritaria hace poquitos días, ¿no? Sí, nosotros legalmente tenemos las paritarias en agosto, como las paritarias son anuales. Nosotros pudimos adelantar por acuerdo con la Intendencia la paritaria de agosto a febrero. En febrero obtuvimos un 80% de aumento. Ese 80% fue todo en blanco, nada en negro, nada en bonos, para que le llegue también al jubilado, que también es parte de este mundo, para reforzar también la caja previsional, el IPS. Y para que impacte también ese 80% del aguinaldo, cosa que lo logramos. Y ahora obtuvimos otro 70% de aumento en esas mismas condiciones, con lo cual el trabajador de Vicente López logró adelantar la paritaria 5 meses, 6 meses, y dentro de estos 5 meses logró 130% de aumento. Tampoco es para hacer alarde, no alcanza, a la gente no le alcanza, ¿entiendes? Sí, podemos tratar de buscar mejorar, pero objetivamente, con lo caro que está la vida, con lo caro que está el alquiler, con lo caro que está un medicamento, con lo que sale vivir, llevar a un chico a un colegio y lo que sea, y la salud, todo lo que se hace se pierde. O sea, muchos vienen festejando porque creen que van en la primera del Titanic descorchando champán, pero el barco ya chocó y el agua entra. Algún día, dentro de poco, llega arriba. Llega primera, quedó sin duda. Trabajaste, bueno, obviamente por una cuestión de relación, con Jorge Macri durante mucho tiempo.
fue el intendente de Vicente Sí, López. sí. La gente de la ciudad de Buenos Aires no está muy conforme con la gestión de Macri, de hecho está añorando a Rodríguez Larreta, que tampoco era de la mejor en términos de recaudación, digo, ¿no? Eh, ¿Vos pensabas que iba a ser, que no iba a andar bien por los antecedentes? ¿Pensabas que iba a pasar esto con Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires? Yo con Jorge Macri tuve una relación distante y meramente gremial. En lo gremial hemos tenido muchos momentos duros, muy duros, Mejor. extremadamente duros, y otros Bien. en donde hemos llegado a acuerdos satisfactorios. De hecho, hemos pasado 3.800 trabajadores a planta permanente, hemos reconocido a la enfermería como profesional, hemos pasado 602 trabajadores a la carrera profesional de salud que la implementamos juntos. Hemos conseguido buenos aumentos salariales y casi 4.000 ascensos de categoría. Pero bueno, digamos que Capital o Cava es un mundo donde la política existe y en la provincia no existe la política. Entonces es como pasar de la C a la A. Entonces no es tan fácil, es complejo, es un mundo distinto. La gente tiene un concepto distinto de lo que es el servicio público y como bien dijo usted, Larreta para mí no fue un buen gobernante porque ha modificado en demasía la estructura de la ciudad y ha barrido prácticamente con todo lo que era histórico, esos edificios hermosos los ha demolido. Y bueno, digamos que el PRO se caracteriza por el maquillaje y el Metrobús es un colectivo, es un carril especial de colectivo que sirvió como caballito de batalla para empezar con una suerte de maquillaje, ¿no? Que se expande a lo largo y a lo ancho del territorio donde el PRO gobierna. Ujú. Fíjense en los huevos, hay huevos en la ciudad de Buenos Aires, hay huevos en todos los municipios que Sí. gobierna el PRO. En sí, la política tiene un laboratorio central donde se baja las ideas y las propuestas y una modalidad de gobierno. Pero no sé que si en todos lados se encaje. Creo que en este momento Cava es un distrito muy politizado, donde el radicalismo histórico tiene su injerencia, donde el peronismo tiene cuadros importantes y donde el propio PRO también trató, a pesar del gobierno de Larreta, de hacer pie, pero no tiene tropa propia. Claro. Entonces, en ese esquema, más la alta exigencia de la gente, no hace muy fácil que alguien pueda llevar adelante un gobierno solamente con lo discursivo. Victorio, como siempre, un gusto porque podemos hablar un poquito de todo. Un abrazo enorme y seguiremos en contacto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Estamos con Héctor Laplace, que es secretario general de la Asociación Obrera Minera. Héctor, ¿cómo anda eso? ¿Qué tal, Alejandro? Gusto de estar contigo. ¿Cómo estás vos? Lo Bien, mismo. bueno. Explícame cómo está hoy el sector minero en general. A ver, siempre te digo lo mismo, Alejandro. El sector minero tenemos que aprender que tenemos una parte que es metalífero Sí. y una parte que es no metalífero. En el tema metalífero estamos bien. Los commodities hoy están con muy buen precio. Hoy hablar del oro, la plata, estamos con buenos precios. Ajá. Ahí relativamente se está trabajando bien de manera
absolutamente normal. Tenemos problemas en el litio. El litio, convengamos que hubo una etapa donde el litio alcanzó hasta 70, 75 mil dólares la tonelada. Hoy está más o menos en 11, 12 mil dólares la tonelada. Muchísimo. Es decir, hubo una baja más o menos del 80% del precio del mineral. ¿Y eso a qué se debe? Explicame un poco eso. Y no, el litio hoy por hoy todavía no es un commodity, por lo tanto no tiene un precio a nivel internacional. Entonces, está íntimamente ligado a la oferta y la demanda. Bien, está Hay bien. que entender de que China ha parado un poco la producción, particularmente de los vehículos eléctricos. Bien, Y bueno, hoy nos guste o no nos guste, China está moviendo prácticamente el mundo en este sentido. Y bueno, esto automáticamente trajo aparejado esta baja sideral de los precios. Y esto nos significó a nosotros ralentizar claro. muchísimos proyectos. En algunos proyectos que incluso estaban por ahí previstos de poner en marcha los procesos de producción hacia el 2024, principio del 2025, se están yendo para el 2025 hacia el fines, esperando un poco a ver qué pasa con el precio. Y esto trae aparejado que, bueno, tenemos menos gente también en los salares. Claro, Y después tenemos la minería no metalífera. La no metalífera es la que está íntimamente ligada a la construcción. claro. Cuando hablamos de ello, estamos hablando de cales, de cemento, de arena, de piedra partida, de moliendas de minerales. Y bueno, esas están, la verdad, en el horno. Claro. Tenemos groseros problemas, plantas que por ahí habían alcanzado a tener hasta 3 turnos de trabajo, es decir, alcanzaban las 24 horas del día. Hoy en algunos casos estamos con plantas con 2 turnos y en aquellas que funcionaban 2 turnos tenemos un turno. Y a veces trabajamos de ese turno semanal, capaz que estamos trabajando 2, 3 días en la semana. Sí. Entonces, esto también nos trajo aparejado largas discusiones paritarias porque tratamos de sostener los salarios, pero por el otro lado, también es justo que te reconozca que hemos tenido en algunos casos despidos y en otros casos hemos tenido acuerdos salariales acordes más o menos a lo que hoy se establece como inflación, pero con suma en algún caso no remunerativo, por ahí una quincena remunerativa, una quincena no remunerativa, con suspensiones que por ahí son el 75% del bruto de un trabajador que está en la actividad. Así que eso nos está haciendo mella de manera muy importante. No todavía, y ojalá que no pase en el rubro del cemento, pero sí nos está pasando de manera muy grosera en lo que tiene que ver en las canteras de granito, calizas, moliendas de minerales, y en algunas caleras, particularmente provincia de Buenos Aires y demás, que estamos en un tiempo muy complicado, muy complicado. La verdad que prácticamente de discusiones a diario para ver cómo podemos hacer para sostener los puestos de trabajo y de alguna manera tratar de sostener también las pautas salariales, ¿no? Es una tarea... Eso, Héctor, te das cuenta la falta de un plan económico de este gobierno, ¿no? Porque cuando vino dijo, eliminamos la obra pública por una cuestión de corrupción, eso decantó en pérdida de puestos de trabajo de la UOCRA, pero después empezó a golpear a diferentes sectores, a ustedes, a los ladrilleros, inclusive a los metalúrgicos, digo, le pegó a toda la industria, ¿no? A todos los rubros, pero además con este famoso no hay plata, también convengamos que se paró la obra privada. Claro, claro.
No tenemos que ir muy lejos, acá en Buenos Aires. Claro. Antes veíamos grandes edificios y hoy vamos y vemos el esqueleto y por ahí ves un operario que está haciendo las veces de sereno, pero Claro. obra no la ve. Claro. O capaz que cruzás 4 edificios y ves uno que se están moviendo 3, 4 trabajadores, que eso no mueve nada nuestra actividad. Eso está marcado también en lo discursivo del gobierno, en un presidente que no habla de empleo, de industria nacional, de producción, porque yo esas palabras no lo escucho, ni en el presidente, ni en el ministro de Economía, ni en la supuesta estrella económica que es Sturzenegger. No, mira, yo te voy a ser muy honesto y acá voy a hacer una acotación de lo que a mí me parece. Indudablemente el gobierno tiene un plan económico, si es que lo tiene, pero con un país parado. A ver, convengamos algo, Ale. Supongamos que tenemos esta famosa B corta que dice el gobierno, que de hecho no la hay, porque seguimos cayendo. Claro. Pero supongámosla. ¿Y con qué la vamos a sostener? Si hoy no tenemos $1 para comprar algo afuera. Nosotros tenemos maquinarias que en gran medida son maquinarias que vienen del exterior, que nacen en una cantera o en un proyecto minero y mueren en esa cantera y en ese proyecto minero. Todos los repuestos tienen que venir de afuera porque acá prácticamente no lo hay. ¿Con qué vamos a ir a comprar? Si no tenemos $1. Entonces, esto que estamos viendo ahora como plan económico, honestamente, de ninguna manera hoy estaría cerrando con una B corta, que estamos en franco crecimiento, porque no tendríamos tampoco maquinaria para poder producir. Nosotros hoy tenemos canteras que están, a ver, para que tengas una idea, con una capacidad instalada de 200.000 toneladas mes, están haciendo 20.000. Estamos con el 10%. ¿Sabe lo que me dicen el empresario? Que generalmente son grandes pymes argentinas, en algún caso con más de 100 años. Me dicen, Héctor, con lo que estoy vendiendo no pago la luz. Claro. Tengo que sacar préstamos para pagar, me voy a recorrer los bancos para ver cómo hago para pagar los sueldos. Claro. Y esta es la realidad que tenemos hoy. Lamentablemente hoy es la situación. A ver, la voz de los gremialistas la conozco, porque te conozco a vos, conozco otros sectores, insisto, este espacio habla de eso. En algunas oportunidades hablamos con los empresarios. Me concentro en esto último que dijiste. ¿Y por qué ese empresariado no le reclama al gobierno, no está más activo en el reclamo? Porque después siempre le pedimos a los sindicalistas que salgan a protestar. Sí, mira, yo te digo, a veces ellos se quedan en el reclamo hacia la dirigencia sindical y le piden respaldo, le piden apoyo, que busquemos soluciones, porque, a ver, convengamos que por ahí una pyme que prepara a alguien para ser un muy buen mecánico y no se quiere desprender, porque después capacitar a otro trabajador le va a llevar un montón de meses, un montón de dinero y no lo quieren perder. Ahora, la solución no pasa por nosotros, pero yo a ellos mismos les digo que en algunos casos forman parte de la Unión Industrial Argentina. Digo, muchachos, ustedes no levantan la voz ahí adentro, que ustedes les va demasiado mal, porque esto no tenés que ser demasiado inteligente para darte cuenta que le está yendo demasiado mal. Pero bueno, pareciera ser que acá alcanza con hablar de la gran minería, del oro, la plata, el cobre, hablar del litio, y parece que del resto se olvidan. Y bueno, justamente esas pymes son las que mayor número de trabajadores nos dan. Y se están cayendo a pedazos, lamentablemente. Saliendo de la cosa puntual de ustedes, ¿cómo ves la situación política, económica, gremial, hoy por hoy?
con una oposición, y no me concentro solo en el peronismo, ¿no? Pero con una oposición que parece que está mirando un partido de afuera. Mirá, yo te voy a ser muy honesto, Alejandro, yo lo hablo, yo tengo muchos chicos jóvenes aquí en la conducción nacional y trato de trasladar la experiencia, no más que eso. Sí, Y siempre le digo lo mismo, yo jamás me quise meter en política. Por supuesto que uno es un activista político, claro, pero jamás acepté un cargo político, siendo que tuve innumerables ofrecimientos, porque jugamos dos partidos distintos. Mira, y te voy a poner un ejemplo. En abril estuvimos en Catamarca en un Congreso Nacional. sí, Nosotros orgullosos que un gobernador peronista vaya a cerrarnos el Congreso. Orgullosos realmente. Resulta que después vienen los senadores acá y levantan la mano para bajarle todos los impuestos a las grandes inversores y para meternos a nosotros la cuarta categoría del impuesto a la ganancia. sí. Entonces, son dos partidos distintos y lo que veo no me extraña lo que está pasando con el gobierno nacional, lo dijo antes de ser electo, Sí. lo que iba a hacer, y me parece que, y hasta es de una extrañeza, lo que está pasando en la oposición en general. Es como que estamos esperando, mirando el partido, que lo jueguen otros, Sí. entre otros, que bien o mal lo juega la CGT, y ellos están en la tribuna esperando que esto se caiga. Ah, Pero me parece que esa no es función de un partido opositor. Yo creo que un partido opositor tiene que enarbolar bandera, tiene principios, tiene objetivos, tiene historia. Yo creo ahí que nos estamos equivocando. Y con relación a las cuestiones sindicales, estoy muy preocupado, Alejandro. Te digo, con las obras sociales, se están interviniendo obras sociales. sí, Hay obras sociales que se están cayendo a pedazos. Obras sociales que están en el 80-90% solventadas por la organización sindical, porque los costos son cada vez mayores claro. y los ingresos son cada vez menores. Y en la cuestión sindical tenemos lo que está pasando ayer, lo que está pasando hoy, que quieren modificar la ley de contrato de trabajo, quieren modificar la ley de asociaciones sindicales. Esto me hace acordar al Alfonsín del 83, que los mismos radicales están en la misma jodita. Entonces, honestamente me preocupa porque, a ver, me parece que esas no son condiciones sine qua non para que el país le vaya mejor. Y está harto demostrado, harto demostrado. A ver, nosotros en nuestro caso, te voy a ser muy honesto, tuvimos picos de crecimiento en nuestra actividad allá por el año 2017. Estaba Macri. Ya. Hemos tenido hasta noviembre del 2023, yo en una cantera te podía decir, mirá, tenemos 150 camiones esperando en la playa para cargar. Ya. ¿Y sabes lo que te tengo que decir hoy? El lunes cargamos 2 camiones, el martes cargamos 4, el miércoles cargamos 2, el jueves cargamos 1. Ya. Algo está pasando y las leyes son las mismas. Son las mismas. Sí, sí, tiene Entonces, que ver. esto, vos te recordarás, porque vos de esto tenés también tu historia como periodista, ¿cuántas veces escuchamos darle aumento de salario a la gente provoca inflación? Está harto demostrado que ha habido aumentos salariales y no hemos provocado aumento de la inflación. Como también hemos vivido épocas como ahora que no tenemos aumentos salariales y la inflación no la dominamos tampoco. Seguro. Entonces, creo que con esto es para entretener, para golpear a las organizaciones sindicales, que no es ni más ni menos que golpear a los trabajadores. Porque bueno, ahora queremos ver
delimitar los derechos de huelga, a ver cuáles son las actividades esenciales para ver si un enfermero puede parar o no puede parar. A mí me quieren poner dentro de lo esencial en la fábrica de cemento, como si fuésemos un sindicato de doctores. Me parece que la estupidez no nos conduce a ningún lado. Honestamente creo que estamos en un momento muy delicado y te vuelvo a repetir, no como dirigentes sindicales, sino como trabajadores, creo que estamos en un momento demasiado delicado y creo que una vez más la Confederación General de Trabajo va a tomar la rienda del asunto. Héctor, como siempre te agradecemos muchísimo el contacto con Movilizados, sabes que se va a repetir, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo muy grande para vos y para todo tu equipo, Alejandro, y como siempre va a ser un gusto y siempre estamos a tu disposición. Un Dale, abrazo grande. abrazo enorme. Muy bien, estamos con Graciela Leñán, secretaria general del Sindicato de los Trabajadores Viales. ¿Cómo andamos, Graciela? Ahí vamos, como podemos, diría uno, ¿no? Ahí ¿Cómo estamos. podemos? ¿Y cómo pueden en el sindicato, digo, con todo esto que está haciendo el gobierno, obviamente uno de los lugares donde se sufre es en vialidad, ¿no? Y bastante complicado, ¿viste? Con todo lo que ha sido esta primera parte del año para nosotros, con el desfinanciamiento que sufrió la repartición y, bueno, recién ahora los compañeros han podido terminar de cobrar sus adicionales, los compañeros que van a obra y a conservación, después de 6 meses, así que en ese sentido igual los compañeros, por supuesto, como hacen siempre, salen y laburan porque bueno, tienen la camiseta puesta de vialidad, ¿no? Pero la verdad que es un encordio todo, ¿no? Porque no tenés solo eso, tenés un gobierno que te habla de libertad y bueno, podés discutir libremente tus paritarias, Claro. porque es eso o es nada, o sea que prácticamente te diría que es una extorsión, Ujú. pues si no aceptás, los compañeros se quedan sin el mísero 3,5% que han ofrecido para el mes de julio. Y bueno, también se suma toda una necesidad, ¿no? Porque creo que eso está jugando con la necesidad de los Claro. trabajadores de tener 20, 30 lucas más en el bolsillo como para poder subsistir, que no hace prácticamente nada con eso, pero bueno, aunque sea te piden eso, Claro. eso es lamentablemente lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Eso es en términos salariales, personal. ¿Despidos han tenido? Tuvimos 157 compañeros despedidos, acabamos de iniciar esta semana una segunda etapa de una demanda que hemos hecho para la reincorporación de los compañeros. Y bueno, esperando, ¿no? Ver si tenemos suerte de que estos compañeros retornen a nuestra querida vialidad. Ujú. Pero bueno, está todo difícil, ¿no? Está Te todo... planteaba esto en términos de lo que sucede con la operatividad de vialidad. Digo, estamos transitando, bueno, temporadas con nieve y demás, y los caminos hay que limpiarlos. Sí, básicamente creo que lo que se ha vivido este año, hacía muchísimos años que no lo vivíamos, lo vivimos durante el menemismo, ¿no es Claro. cierto? Pero bueno, el tema es, sí, se necesita más personal, pero también debería haber un reconocimiento hacia esos compañeros que trabajan 18 o 20 horas despejando nieve o en el norte algún tipo de inundación y te ofrecen un 3,5% de aumento, ¿no? Me Claro. parece que es un poco serio. Y sí necesitamos más trabajadores, por supuesto que necesitamos más. Y además que contratar sale más caro, sale Ujú. prácticamente el doble
contratar una empresa para que haga el mantenimiento de lo que sale si vos tenés Ujú. personal propio, ¿no? Por Claro. eso, de hecho, hemos pedido la emergencia vial en el Congreso y que hay un proyecto como el tema de que Vialidad sea un ente de interés público y estratégico, ¿no? Ujú. ¿Están haciendo contrataciones ahora de algunas empresas para... No, estaban queriendo rehabilitar algunas obras que se habían paralizado. Ajá, Normalmente con el tema del operativo invernal suele contratarse porque no se da abasto con la cantidad de compañeros que tenemos y sobre todo con los caminos provinciales, ¿no? Que algunos gobernadores se han enojado este año porque algunas provincias no pudieron hacer esos contratos porque nadie quiere cotizar por las deudas claro, que tenía Vialidad. Y entonces se enojaron algunos gobernadores porque pretendían que le saquemos la nieve a ellos y no de la ruta nacional. ya. Esto también lo tengo que decir porque me parece que hay poca empatía de parte de los políticos también hacia la tarea que realiza nuestra gente. Bien, quizás ahí tenés uno de los tantos motivos por los que cierto sector de la oposición pierde protagonismo, ¿no? Sí, yo creo que hay falta de seriedad, ¿no? Porque está bien, yo entiendo la desesperación de un gobernador que tiene una ruta provincial llena de nieve, pero no por eso me voy a enojar con quien dirige. Nos ha Claro, pasado en Chubut, lo voy a decir porque es donde nos pasó, que se ofenden porque nuestra gente también no fue a hacer eso. claro, Entonces, me parece que la política tiene que estar para otra cosa. Él debería ayudarnos a pedir que completemos la cantidad de gente necesaria para que estas cosas no pasen. Él seguro. debería ayudarnos para que Vialidad, para que el gobierno le transfiera a Vialidad la plata del CIVIAL, que del impuesto al combustible, que le transfiera a Vialidad lo del impuesto país que no le ha pagado en todo el año. Ya, O sea, el gobierno no le ha remitido, no le ha transferido ese dinero en todo el año. Para eso deberían estar hoy los políticos, para ayudarnos, porque esto es mm, un tema no solo de los viales, de la sociedad toda, sin este duda. tema. Claro. Sí, sí, porque, bueno, lo hemos dicho en más de una oportunidad y lo he dicho por otros medios. Puede haber un accidente y demás, y es lo más factible con esta situación de cómo están hoy las rutas. La verdad que muchas veces es un milagro que no pase nada. No, Eh, tal cual. Aparte la ¿eh? conectividad entre los pueblos, si vos no tenés la Claro, conectividad, no llega la mercadería, no llega la comida, no llega la ambulancia, no claro, llega nada. O sea, seguro. yo creo que estos señores tienen la imagen de lo que es lo que está acá cerquita y lo que está afuera, que cada uno se arregle como pueda, ¿no? Sí. Bueno, te conozco como una dirigente comprometida. La primera pregunta es casi obvia. ¿Cómo viste como mujer y como activista esta situación de Alberto Fernández? Obviamente una decepción para muchos, pero ¿cómo la viviste vos en forma particular? Sí, es un tema en lo personal creo que muy delicado. No estoy de acuerdo con toda esta cosa que ha salido a la luz públicamente, porque también hay una criatura en el medio. Seguro. O sea, no hay sola una víctima como puede ser, si es real todo lo que se dice, que por supuesto uno tiene que creerle, ¿no? A Fabiola. Me parece que no se tuvo en cuenta que hay una criatura de 2 años que puede en Sí, algún momento llegar a ver todo lo que se está diciendo de su padre o de su madre, ¿no? los Porque dos. hay de los dos lados. Me parece lamentable y me parece que también públicamente hay una utilización contra el peronismo muy grande. O sea, hasta acá no pudieron y esto como que, bueno, es otro paso más para poder desarmar y deshacer lo que es el peronismo. Pero bueno, yo creo que igual no van a poder, intenten lo que intenten. Es lamentable, es triste, pone de mal humor, te sorprende, no sé, hay un montón de adjetivos que cuentan y cuando el poder pasa por ahí es bastante fiero, ¿no? Porque cuando Ujú. uno utiliza el poder para Sí. determinadas cosas es muy feo. ¿Cómo estás viendo la actuación del movimiento obrero, CGT concretamente, ante los avances de este gobierno y sobre todo los avances en términos de cuestiones laborales? Lo salarial ya lo conocemos, pero bueno, hay toda una batería de medidas, obviamente en reforma laboral y demás. Sabés que soy un poco acelerada
para muchas cosas, ¿no? Yo por ahí mis tiempos no son los tiempos de otros. Este, creo que se han hecho cosas más precisamente de la CGT, Ujú. pero es como que falta, ¿no? Es como que la gente está esperando alguna cuestión más, por lo que uno habla con los compañeros, ¿no? Claro, Que a veces tampoco te dicen todo, porque como yo estoy dentro de CGT, piensan que por ahí me pueden herir a mí, ¿no? claro. Pero creo que está faltando, ¿no? Una decisión más fuerte, lo que se está discutiendo hoy, creo, que es la modificación de la ley de asociación, Sí, la modificación de todo lo que es laboral, me parece muy fuerte porque han quedado muchos compañeros en el medio de todo esto, ¿sí? claro. Que han quedado en el camino de dando su vida, no solo porque lo mataron, sino porque entregaron toda su vida Sí, sí. a hacer un sindicalismo para los trabajadores y murieron haciendo un sindicalismo para los trabajadores. Entonces, me parece que debemos tener una contundencia mucho más fuerte. Ujú. Porque lo salarial lo puedes ir llevando hasta determinada cosa, pero ya cuando te empiezan a tocar lo que es tus derechos Claro. adquiridos durante muchos años, ya eso es volver a 100 años atrás. Y la verdad, no creo que ningún argentino esté con ganas de volver a lo que era hace 100 años atrás, ¿no? Ahora está mal el aguinaldo, están mal las vacaciones, Sí. está mal todo y todos disfrutaron de esos beneficios. Quien más, quien menos estuviera trabajando en el Estado en forma privada, han disfrutado de esos beneficios que son derechos, no son beneficios, son Mm. derechos, porque el trabajo de alguna manera hay que reconocerlo y no solo con salario, ¿no es cierto? Sino que uno tiene que tener la posibilidad de ir a atenderse a un médico, tener Claro. salud, tener vacaciones, poder ir a comprarte una pilcha, poder ir a un cine o lo que tengas ganas, porque si Ujú. no, ¿para qué vivimos? Si no, volvemos a la época de las cavernas. Vamos todos con la leña, a cortar leña y no es así. Me parece que eh, mi modo de ver, no voy, por supuesto, yo no critico, cada uno sabrá cuál es su tiempo, pero mi tiempo es mucho, me parece que tiene que ser mucho más acelerado. No creo que hay que tomar una decisión contundente y ponerse de pie. Si bien este gobierno mucho no le importa eso tampoco, Claro. porque las medidas de fuerza que han tomado algunas organizaciones tampoco les interesa, porque te salen con una obra de teatro como pasó anoche y con eso todos nos distraemos, ¿no? Y la Sí. realidad nos está pasando Lo que por pasa, atrás y por delante, aunque no la queramos ver, ¿no? sin duda. Graciela, como siempre, te agradecemos muchísimo la charla No, a y ustedes les seguiremos en mando un contacto. Te abrazo muy mandamos grande. un saludo muy grande. Te agradecemos Muchas muchísimo. gracias, muchas Gracias. gracias. Es un tema de los trabajadores. Los trabajadores tendrán que resolver su tema con ellos. Dejalo que tienen sus afiliados. ¿Vos te parece que van a resolver algo? Mira, por algo ganan las elecciones, no las ganan porque le ponen un revólver en la cabeza. A mí me parece que las mirá ganan que yo voy, porque yo voy a están- todas las votaciones. Yo no veo a ninguno, ni siquiera que ande con un palo para que vos votes a alguien. Qué lindo segmento de radio, me gusta esto. Yo le digo una cosa, a mí el quilombo no me gusta. No, Pero no. todos los días, Menos a mí mal. me los quiero. Vamos, vamos. Del Plata. La radio de la verdad.